Apreciados hermanos, sean bienvenidos a la Santa Eucaristía, en la que celebramos el domingo de la Palabra de Dios dentro de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Es deseo del Papa que dediquemos este día a destacar la importancia de la Palabra de Dios, que sepamos escucharla, meditarla y hacerla vida. Saludamos a quienes nos siguen por la señal del Canal 11 del Zulia y a través de nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube y Twitter, @Padre Claret, y en Facebook, Parroquia Padre Claret. También nos complace saludar a quienes nos escuchan a través de la emisora arquidiocesana 90.9 FM, La Chiquinquireña, y las demás emisoras hermanas que se unen en la transmisión de esta Santa Misa. La liturgia de hoy nos invita a escuchar con gozo la palabra de Dios, que nos muestra el camino de la salvación. Jesús ha sido ungido por el Espíritu Santo para anunciar que con Él ha llegado el tiempo de la liberación, de la sanación y de la gracia. Con la alegría de haber recibido en nuestras vidas a Jesucristo, palabra eterna del Padre, demos comienzo a nuestra celebración. Recibamos a quien preside la Santa Eucaristía, el Padre Eduardo Ortigosa. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le sigo alabando. Y yo le sigo alabando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, ofrecemos esta Eucaristía en este tercer domingo del tiempo ordinario, también conocido como el Domingo de la Palabra de Dios, por inspiración del Papa Francisco. Quiere que cada año, al inicio de esta jornada, de este recorrido de los 12 meses del año, podamos dedicar un día a valorizar cada vez más la palabra de Dios, la importancia, lo fundamental que es la palabra de Dios para nuestra vida. Por eso las lecturas de hoy y la meditación nos invita a acercarnos cada día más a este don de Dios y hacerlo centro de nuestra vida. Comenzamos pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es perfecta y nos deja siempre un mensaje de unidad, alegría y salvación. Es palabra que siempre se cumple. El profeta Nehemías nos invita a congregarnos como pueblo que guarda la ley del Señor y nos exhorta a adoptar una actitud de fidelidad, atención y respeto ante su palabra. Lectura del libro de Nehemías, capítulo 8. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo respondemos a la proclamación de la voluntad de Dios. Es una profesión de fe en la fuerza espiritual de su palabra. Del Salmo 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. San Pablo nos recuerda que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que está enriquecida por la presencia del Espíritu de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Hermanos,
Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, ungido por la fuerza del Espíritu, nos expone el contenido de su misión: anunciar la buena noticia a los pobres y ser liberación para todos. De pie nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena noticia, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, al comienzo de un año civil, la Iglesia quiere tomarnos de la mano e irnos guiando como maestra que ella es en el camino del conocimiento de Jesús, en ese camino de acercarnos más a Él y de aprender, de nosotros hacer propio
el mensaje de Jesús. Por eso, en 2 domingos continuos se nos presentan momentos iniciales de la misión, esa misión pública, ese ministerio público de Jesús. La semana pasada, en el Evangelio de San Juan, el primer signo que narra el Evangelio, el primer milagro que Jesús realiza, como nos lo presenta San Juan, es la multiplicación del vino en una celebración de bodas. En la celebración de unas bodas donde por algún motivo, tal vez por alguna imprevisión, se les terminó el vino. Y al terminarse el vino, de alguna manera se les terminaba la alegría que acompañaba la celebración de la boda, la celebración de una nueva familia que estaba iniciando. Y Jesús hace ese milagro. Ya la semana pasada meditábamos sobre el sentido de ese milagro, sobre el sentido de ese transformar el agua en vino, de hacer que de la nada surgiera el motivo de la alegría y el motivo del encuentro entre los hermanos. Hoy, domingo, como decíamos, el inicio de la palabra de Dios, así lo ha llamado el Papa Francisco. Nos invita a que cada año celebremos un domingo de manera especial, centrándonos, sí, en la Eucaristía, centrándonos en los sacramentos, pero centrándonos sobre todo, recuperando el sentido fundamental que tiene la palabra de Dios en la vida de los cristianos. Y hoy precisamente encontramos a San Lucas, al inicio de su Evangelio, que quiere narrarnos un acontecimiento del inicio de la vida pública de Jesús, del ministerio de Jesús. Y comienza diciendo: muchos han tratado de escribir la historia de todo lo que sucedió entre nosotros. San Lucas está escribiendo ya tiempo después de la resurrección. Y dice, tal como nos lo transmitieron los que lo vieron desde el principio. Y dice, como Jesús, después del bautismo, después de ser tentado por el demonio en el desierto, se fue a Galilea. Y allí, llevado por el Espíritu, iba enseñando. ¿Iba enseñando con qué? Con su palabra. Iba predicando, iba transmitiendo su mensaje, iba dando esa doctrina nueva que él traía a todos los demás. Esa doctrina es la que está contenida en la palabra de Dios. Y precisamente Jesús, en este momento que nos narra el evangelista San Lucas, entra a la sinagoga de su pueblo, donde todos se reunían para escuchar la palabra de Dios. Y él allí, como lo hacía todos los sábados, se levanta para hacer la lectura de la palabra de Dios. El mismo Jesús leyó la palabra de Dios en público, como seguramente lo hacía en privado, junto a su madre, junto a San José, junto a su familia, junto a sus apóstoles, como aprendió tantas cosas de la lectura de la palabra de Dios. Jesús, como estamos haciendo nosotros, como hicieron quienes me antecedieron en este lugar, tomó el libro, lo abrió y le dieron el libro del profeta Isaías, y Jesús lo desenrolló y lo leyó. ¿Y qué fue lo que leyó? Este hermoso párrafo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha marcado, me ha elegido. Eso significa la palabra unción, ser marcado, ser elegido, ser llenado de una fuerza para cumplir una misión. Me ha ungido para llevar a los pobres la buena noticia, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia
del Señor. Eso es lo que está escrito en el libro del profeta Isaías, y eso es lo que Jesús leyó. Pero lo importante también, lo trascendental, además de que Jesús lee la palabra de Dios en público, que Él, luego de terminada esa lectura, enrolla el volumen, como decir, cierra el libro, lo devuelve al encargado que se lo había entregado y se sentó. Se sienta en el lugar donde los maestros enseñaban y comienza diciendo: hoy se está cumpliendo este pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. Jesús interpreta la palabra de Dios y lo hace en público y dice: hoy lo que acaba de decir la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿En quién? En Él. El Espíritu del Señor está en Él, ya lo recibió en el bautismo, lo recibe constantemente cuando se pone en oración delante del Padre. El Espíritu del Señor está en Él, pero ese Espíritu lo está enviando, como dice el profeta Isaías, para anunciar liberación, para llevar curación, para dar libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Queridos hermanos, nosotros católicos que nos reunimos cada domingo para celebrar la Eucaristía, podríamos preguntarnos: ¿sentimos que la palabra de Dios se cumple en nosotros? ¿Sentimos que la palabra de Dios que se proclama se hace realidad y se hace vida en nosotros, como se hizo realidad y se hizo vida en Jesús? Porque Jesús fue eso lo que realizó. Su predicación, el anuncio de la buena noticia era esto: liberación, sanación, libertad, año de gracia, despertar la esperanza en todas aquellas gentes con las que Él se encontraba, y a la vez invitarlos a vivir como familia, a vivir unidos en comunidad, a vivir unidos como hermanos, ayudándose unos a otros, apoyándose unos a otros, pero de manera especial celebrando la salvación que estaba presente en ellos. Una celebración de la salvación animada por la presencia del Señor, como en las bodas de Caná, pero una celebración que no es egoísta, sino que por el contrario lleva a compartir lo que somos y lo que tenemos con los hermanos más necesitados. Ese es el fruto de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace descubrir que Dios está en nosotros, que Dios es nuestro Padre, que Dios nos constituye en hermanos, que Dios nos constituye en familia, y nos hace descubrir los dones que Dios nos concede, los dones y las virtudes y los talentos que Dios nos concede. ¿Pero para qué? Para que vayamos al encuentro de los hermanos, para que nos vayamos a ayudar unos a otros, para que vayamos a buscar los que están más alejados de Dios. No podemos decir que hacemos la obra del Evangelio únicamente entre nosotros. Sí, en mi familia, sí nos ayudamos, sí nos asistimos, sí estamos pendientes los unos de los otros. Ok, eso es necesario y eso es puntual y eso lo hacemos hasta por nosotros mismos, en la medida en que el miembro de mi familia, mi padre, mi madre, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, estén bien, yo voy a estar bien y por eso yo debo procurar el bien de aquellos hermanos. Pero debo salir al encuentro de los que están más allá de la puerta de mi casa. Debo salir al encuentro de los alejados, de los que sufren, de los encarcelados, de los enfermos, de los que no tienen esperanza. Y tengo que llevarle ese anuncio y ese regalo de la palabra de Dios. Termino la reflexión de hoy refiriéndome a la primera lectura del Antiguo Testamento, el libro de Nehemías. Sabemos que el pueblo de Israel pasó a lo largo de su historia por cantidad de tragedias, especialmente las tragedias del destierro, las tragedias de las guerras, donde eran conquistados por imperios mayores y el gran castigo era llevarse
a la gente, sacar a la gente más importante de esa tierra que era la tierra prometida y dejarlos bien alejados de sus costumbres y de sus tradiciones. El mayor castigo era quitarles los símbolos de su fe, como era el templo, como era la lectura de la palabra, como era la celebración de los ritos que tenía la religión judía. Pero precisamente llegado a un momento, esos momentos de volver a la tierra, de volver al encuentro, de volver a las tradiciones, es el que nos narra hoy el profeta, el libro de Nehemías. Y nos dice que en aquellos días el sacerdote trajo el libro de la ley. Lo trajo en medio de la asamblea, tal vez en una plaza pública, y allí leyó la palabra de Dios, leyó el libro de la ley. Cuando vemos las emociones que narra el texto, que la gente se alegraba de escuchar la palabra de Dios, reían al escuchar la palabra de Dios, pero del llanto, de la risa pasaban al llanto por aquel efecto que producía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se la tenían prohibida, porque no se podían acercar a la palabra, porque era casi un delito el leer la palabra de Dios. Pero lo más importante de esto es que luego de que escucharon la palabra de Dios, se llenaron de alegría, el sacerdote y los maestros les dicen: no, basta, no lloren, no lloren, hoy es un día de celebración, hoy es un día importante, la palabra de Dios está entre nosotros, su mensaje está en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vayan a sus casas, celebren en sus casas, en familia, hagan el mejor plato que tengan, beban bebidas dulces, alégrense, llénense de alegría, porque la palabra de Dios está entre nosotros, porque la hemos recuperado, pero llévenle también, y llévenle la alegría a los que están alejados, a los pobres, a los enfermos. Y de allí, esa palabra de Dios, queridos hermanos, nos invita a vivir esa alegría, a no estar tristes, a saber que Dios está con nosotros y que nos acompaña en el dinamismo de nuestra vida, pero exige muchísimas responsabilidades de parte nuestra. Podríamos preguntarnos, hace un momento decíamos, ¿qué efecto tiene la palabra de Dios? Sentimos que la palabra de Dios está dirigida a nosotros y sentimos que nos está dando un mensaje. Y también podemos preguntarnos, ¿la palabra de Dios nos llena de alegría o de tristeza? De verdad debe llenarnos de alegría, porque debemos ser capaces de descubrir el mensaje de salvación que es para todos nosotros y la responsabilidad que tenemos en contribuir en la salvación de los demás hermanos. Por lo demás, la palabra de Dios nos hace reflexionar y nos hace tomar conciencia de nuestra propia vida, de nuestras faltas y de nuestros pecados, pero esa misma conciencia nos lleva a ir al encuentro de Dios, a pedirle perdón, a arrepentirnos, a ofrecerle el cambio de nuestra vida y, guiados por esa palabra, caminar por el camino de la reconciliación, del encuentro, del diálogo, de la búsqueda de la paz, en comunión con los hermanos, como nos ha dicho hoy el apóstol San Pablo. Por eso, queridos hermanos, en este domingo de la palabra de Dios, sintamos que el mensaje que nos trae el Señor es un mensaje de salvación. Y la invitación que nos hace el Papa Francisco es a recuperar la palabra de Dios en nuestros hogares, a que nos reunamos y leamos cada día un pedacito de la Sagrada Escritura, a preferiblemente el Evangelio, los acontecimientos de la vida de Jesús, que meditemos y nos preguntemos en familia. El papá le pregunta a los hijos, ¿qué le dice a ustedes? A mí me dice tal cosa, a la mamá le dice tal cosa, a los hijos le dice tal cosa. ¿Qué les está diciendo la palabra de Dios? Sentimos que la palabra de Dios nos llena de entusiasmo, nos llena de alegría y nos llena de esperanza. Sí, sigamos adelante, porque el Señor está con nosotros y porque el Espíritu del Señor también, así como vino sobre Cristo, como bajó sobre Cristo, también baja en cada momento sobre la Iglesia y sobre nosotros que somos los hijos de Dios.
Hermanos, con confianza renovemos nuestra fe y digamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, la bondad de Dios Padre nos ha unido por medio del bautismo en el gran proyecto de salvación. Supliquemos ahora para que también nos ayude a leer los acontecimientos de cada día a la luz de su providencia. Y como hermanos digamos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia y todos los que la han recibido el encargo de transmitir la palabra de Dios para que sepan actualizarla, iluminando la vida de los fieles, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco y todos los pastores de la Iglesia, para que sean instrumentos eficaces en la proclamación de la buena noticia de la salvación, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por la unidad de los cristianos, para que movidos por el Espíritu, sepamos valorar lo que nos une y trabajemos por superar todo cuanto nos separa, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los enfermos y por quienes sufren, para que la liturgia de hoy les ayude a comprender que las promesas de Dios siempre se cumplen, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía nos ayude a escuchar la palabra de Dios y a tenerla presente en nuestra vida, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Padre, tu sabiduría nos acompañe y nos ayude a seguir tus caminos, para que en toda situación de la historia y del mundo estemos firmemente seguros en la esperanza que resplandece en Cristo el Señor, que vive contigo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estamos, Señor, enfrente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, este vino que es la sangre, en la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos, Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, de la tierra del trabajo de los hombres que hemos recibido de tu generosidad. Y ahora te presentamos, que ellos serán para nosotros pan de vida y de vida de Dios. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre
Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para todos y su santa iglesia. Recibe complacido, Señor, nuestras ofrendas, para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos el Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad, y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre desde su misma condición por Cristo nuestro Señor, por quien los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales cantan humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque existe quedarte con nosotros hasta el fin de los tiempos. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu sangre preciosísima derramada en la cruz por mis pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí para celebrar el domingo, día en que Cristo venció a la muerte y nos hizo participar de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se han dormido en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, compañeros, bienhechores y conocidos, los que encomendamos en esta Eucaristía, muy especialmente los que han fallecido durante esta pandemia,
y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Antonio María Claret y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos poder vivir en paz nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, permanezcamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Con espíritu. un gesto fraterno nos damos un saludo de paz. Señor Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es el que nos invita a unirnos a Él en esta misión de llevar la alegría, de llevar la sanación y llevar la esperanza a nuestros hermanos. Dichosos los invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Tome Jesucristo y feliz día. Nos acercamos ahora a recibir a Jesús, que se nos da en la Santa Comunión. Renovemos nuestra fe en el alimento que nos da vida en abundancia. Invitamos a quienes siguen esta transmisión a través de las redes y medios de comunicación social a realizar la comunión espiritual rezando la siguiente oración. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús.
y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, así sea. Aquí estoy, Señor Jesús, admirando tu bondad que me hace renacer. Sé que estás dentro de mí, por eso quiero exaltar tu poder, tu majestad. Ofrezcamos nuestra acción de gracias al Señor por esta Eucaristía que hemos celebrado, por todos los beneficios que Él nos ha concedido a lo largo de esta semana que acaba de concluir. Pidamos su gracia para esta próxima semana que iniciamos. Pidamos la fortaleza, la salud para todos nuestros hermanos enfermos, en especial de los contagiados por COVID o por las nuevas variantes que están surgiendo. Pidamos que el Señor nos dé a todos nosotros la suficiente prudencia para cuidarnos y cuidar a nuestros hermanos. Es una realidad difícil que no conocíamos, pero que con la gracia de Dios podemos sobrellevar, podemos enfrentar y sobre todo podemos ayudarnos unos a otros. Con la oración pidamos insistentemente porque llegue la salud a toda la humanidad. Con la oración pidamos insistentemente para que se alcancen los remedios adecuados para esta pandemia y podamos recuperar la normalidad necesaria que nos lleve a vivir como hermanos, ayudándonos unos a otros y compartiendo con alegría y con esperanza. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a la intercesión de nuestra Madre la Virgen.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del Zulia. Ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen. Ruega por nosotros. San Antonio María Claret. Ruega por nosotros. San Juan Pablo II. Ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández. Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Amén. A vivir de ese mensaje de salvación que nos trae la palabra de Dios, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.